Brújula de la Sierra. Vanessa Núñez, Onda Cero. Estamos de vuelta en la Brújula de la Sierra. Nos metemos de lleno en los papeles de Feliciano. ¿Hoy qué nos traes en tus papeles? Pues mira, Vanessa, como contabas tú el otro día, estamos conmemorando los 800 años del nacimiento en Toledo del rey Alfonso X el Sabio, y con este motivo se está celebrando una interesante exposición titulada Los Códices del Rey Sabio en la biblioteca del Real Monasterio del Escorial. Y eso de pasar a la historia como rey sabio, ¿no puede ser una laga de doble filo? Pues sí, tienes toda la razón, Vanessa, porque claro, desde el principio de la humanidad existe el tópico de que la gente que se dedica a la cultura no vale para otra cosa. Siempre se ha pensado que los monarcas, impulsores de las artes, no saben desenvolverse con facilidad por actividades más terrenales como la política o la guerra. Pero en el caso de Alfonso X, el tópico cae hecho trizas, porque el rey sabio también hizo campañas bélicas, conquistó Cádiz, Huelva e impulsó la repoblación del Valle del Guadalquivir. ¿Y de dónde le vino ese interés por la cultura? Mira, Alfonso desde niño recibió una sólida formación, hablaba idiomas y lo educaron para ser rey. Cuando llegó a la corona con 30 años ya contaba con una importante experiencia política, pues su padre Fernando III el Santo le había encargado muchas misiones diplomáticas. En sus viajes entró en contacto con otras culturas, con otras formas de gobierno, conoció a grandes personajes, a sabios árabes y hebreos, pero también a trovadores, a faranduleros y a otras gentes de mal vivir. Entonces Alfonso X el Sabio fue un rey que rompió moldes. Pues mira, en lo personal la verdad es que se comportó como todos, O sea, tuvo 10 hijos de 3 mujeres, amoríos, líos, bueno. Pero la verdad es que en asuntos de gobierno sí que rompió moldes, porque Alfonso X hizo de la cultura el centro de su acción política como vehículo para transformar la sociedad. Vamos, que está claro que este rey no fue solo un culto amante de las bellas artes. Por supuesto que no. Mira, publicó el Código de las 7 Partidas, que aunque se puede considerar más filosófico que legislativo, la realidad es que las partidas han funcionado como fuente de derecho civil en España hasta el Código Civil del siglo XIX. Pero es que además esta fuente de derecho llegó hasta los fundadores de los Estados Unidos de América, y por eso la efigie de Alfonso X el Sabio se encuentra en el Capitolio de Washington entre los grandes legisladores de su historia, lo que dice mucho de la grandeza de nuestra historia y muy poco de los ígnaros incultos que a los dos lados del Atlántico pretenden degradarla. Y es que además, ojo, estos hitos del rey Alfonso también rompen con otro mito, que es que el medievo fue una época oscura de atraso y de incultura. Qué interesante. ¿Y cómo fue acogida esta nueva legislación por sus súbditos? Pues mira, Vanessa, como es normal, y siempre decimos lo mismo, ¿no? En nuestra historia, ante cualquier cambio, pues se acoge muy mal. Claro, esto era muy fastidiado porque abolía muchos fueros locales y potenciaba el poder absoluto del monarca. Y la realidad fue que es que las partidas no estuvieron plenamente vigentes hasta los tiempos de su bisnieto, Alfonso XI. El rey sabio, para argumentar además la conveniencia de sus reformas, encargó la confección de la primera crónica general de España. Y es muy interesante porque aquí el nombre de España ya engloba todo el territorio de la península ibérica y además a todos sus moradores, porque como decía, esta es la historia también de moros como de cristianos, et aún de judíos. Otra de sus grandes obras fue la Escuela de Traductores de Toledo. Vamos a ver, en Occidente todos los textos de la cultura grecolatina pues se habían perdido con la llegada de los bárbaros, pero es que en Oriente no se perdieron porque toda esta sabiduría se había depositado en libros árabes y hebreos. Con la invasión musulmana, claro, estos libros comenzaron a circular por la península, pero claro, en hebreo o en árabe y por tanto no había cristiano que los entendiera. Entonces dijeron, vamos a ver cómo podemos arreglar esto, ¿no? Y pensaron, bueno, pues esto es más fácil de lo que parece. Un judío converso que traduzca el libro del hebreo al castellano, le pase esta traducción a un monje cristiano y el monje lo traduce del castellano al latín, que era la lengua culta. Y la cosa funcionó y funcionaba muy bien, Pero ellos, claro, cuando acababan el trabajo, tiraban la copia del castellano, pues porque ya no les servía para nada. Pero entonces Alfonso X, ¿qué hizo aquí en la escuela? Dijo, vamos a ver, no me tiren la copia en castellano, todo lo contrario. Vamos a darle más valor todavía que a la traducción latina. Esto fue un impulso para la lengua castellana muy importante. Incorporó un extenso vocabulario científico. Fíjate, palabras como ángulo, crepúsculo, diámetro, esfera, polo, planeta, son palabras de esta época. El rey Alfonso conservó las construcciones andalusíes, como la mezquita de Córdoba, y también todo el tema del arte mudéjar. Y claro, este señor, como vemos, pues no era nada dogmático y sabía valorar
sacar lo mejor de cada casa. Feliciano, ¿y es verdad que inventó el horóscopo? Bueno, a ver, el horóscopo precisamente no, pero sí es verdad que el monarca creía firmemente en la influencia de los astros, así que encargó a 2 astrónomos judíos de Toledo que observaran los movimientos de los astros durante 9 años. Y estos estudios desembocaron en las famosas tablas alfonsíes, que estuvieron vigentes pues hasta la época de Copérnico. Hoy en día hay un cráter en la Luna y un asteroide que llevan el nombre de Alfonso. Qué curioso. Con tantas materias que dominaba, se podría decir que se adelantó al Renacimiento. Mira, ideológicamente no, porque él era un hombre medieval, ¿no? Totalmente. Pero en las ganas de saber mucho y de todo, la verdad es que sí. También, fíjate, encargó el libro de los juegos, en el que hay una parte muy importante dedicada al ajedrez, a los dados. Pero bueno, su obra más querida, y donde echó el resto, fueron las cantigas de la Virgen María. Mira, las cantigas son 400 poemas en honor a la Virgen, en las que se cantan con letra y música los milagros acaecidos en los santuarios más importantes. El santuario con más cantigas es el de Puerto de Santa María, que le dedicó 24. Pero, ¿qué santuario viene detrás con 22? Vanessa, a ver si lo sabes. Pues seguro, y conociéndote, que una Virgen de Huesca. Pues efectivamente, has llevado el primer premio, Vanessa. Mira, la segunda Virgen de las cantigas es la Virgen de Salas, que está en una preciosa ermita románica a los alrededores de Huesca. Las cantigas a la Virgen de Salas no es por nada, pero son las mejores, porque es que además de letra y música, cuentan con artísticas viñetas preciosamente iluminadas. Estas cantigas son las que se conservan y yo creo que serán las que estarán exponiendo en el Escorial. Maravilloso descubrir estas cosas que no sabíamos de Alfonso X el Sabio. José Manuel, andas por ahí, ¿verdad? Para mí, lo que este rey solo no pudo hacer de su puño y letra tanto trabajo. Debía de tener un gran equipo de colaboradores a los que de alguna forma ninguneaba descaradamente, atribuyéndose pues todo el mérito. Tienes toda la razón, José Manuel, porque es que es verdad que fue un rey muy vanidoso, le gustaba mucho hacerse retratos, presumir, y además, fíjate, fue un rey muy ambicioso, chocó con toda la nobleza, pues como decíamos, por las partidas, con la Iglesia por su deseo de nombrar obispos, no aceptaba la autoridad del Papa, quiso ser emperador, se llegó a proclamar representante de Dios en la tierra, pero bueno, es verdad que sabía dirigir muy bien a sus equipos, pues todas las obras que nos ha dejado son magistrales, cada una en su género. No solo por el fondo, que es muy importante, sino también por la forma. Mira, todos estos códices son un ejercicio visual y tipográfico muy avanzado para la época. Pero es cierto que al final solo aparecía su firma en todos estos libros. No porque él escriba con sus manos, más porque compone las razones de él. Sin embargo, en las cantigas, aunque contó con extraordinarios trovadores en su equipo, los expertos coinciden en que la mayor parte de las cantigas sí que vienen de su mano. Porque claro, las cantigas fueron pues su niña bonita. Fue su obra de madurez, le costó muchísimos años. Él ya cuando acabó las cantigas pues ya estaba de vuelta de todo, de las vanidades mundanas, de los problemas familiares y políticos. Las cantigas sí que insisten que fueron cosa de él. Pues seguro que a muchos oyentes y a mí misma, a Alfonso X el Sabio, nos parece muchísimo más interesante y sobre todo que rompió moldes. Pues sí, la verdad es que fue un adelantado. Mira, él después de la cena pues organizaba unas reuniones, mezcla, ¿no?, de lo que luego fue la tertulia española, de los salones franceses del siglo XIX, donde reunía alrededor de su persona a gente interesante, guerreros, trovadores, científicos, nobles, y en esas reuniones pues se bebía, lógicamente, se recitaba, se cantaba, se debatía, se galanteaba a las damas y por supuesto se le hacía la pelota al rey, ¿no? Alfonso era un tipo muy divertido, y en sus trovas pues le gustaba zaherir a sus cortesanos. Estos, bueno, pues tragaban las pullas pues cada vez con peor talante, pero bueno, ¿y qué vamos a hacer, no? Si es el rey. Cuando el sabio presentó su primera cantiga, claro, todos emocionados, qué bien canta usted, majestad, qué bien lo hace. Estaba él tan orgulloso de su obra y tan interesado que cada día llevaba a la tertulia más y más cantigas. Cuando llegó ya por la 400, los cortesanos ya hacía mucho tiempo que habían tirado la toalla, pues en este largo trayecto de la composición de las cantigas, las cosas en la corte habían cambiado mucho. El rey ya en su madurez, pues claro, ya no enamoraba a las damas, habían desaparecido sus posibilidades de ser emperador, toda su larga prole de legítimos y de ilegítimos le hacían la vida imposible, sus riquezas también habían menguado y bueno, ya conocemos a los trovadores, pues habían marchado en busca de otros pozos de agua fresca en otras cortes con más posibles. Y para colmo además, es que la devoción de la Virgen había decaído mucho, es curioso, se había pasado de moda. Pero este rey, en otro tiempo, escudriñador de ciencias y
requeridor de doctrinas y de enseñamientos, él ya pasaba de todo, él ya seguía lo suyo, él estaba con sus cantigas y lo suyo era, pues eso, la publicación de esta magna obra que es la Capilla Sistina de la Devoción Mariana, que por suerte estos días tenemos la oportunidad de poder disfrutar en el Escorial, y es que además, jolín, es que es gratis total, ¿qué más podemos pedir? Tenemos que ir, José Manuel, Claro. no tenemos que dejar pasar esta oportunidad. Por supuesto. La brújula de la sierra. Vanessa Núñez, Onda Cero.